Los crímenes perpetrados por el Dr. Harold Chipman no fueron particularmente sádicos, pero sí absolutamente mezquinos y devastadores. Distintos especialistas en el comportamiento y la mente criminal se sintieron abrumados cuando el caso salió a la luz a finales de los años 90. Y esto no solo se debía a que el perfil psicológico de Chipman era sumamente complejo, sino porque además se trataba de uno de los asesinos seriales más letales y prolíficos de la historia moderna. Todos adoraban al Dr. Chipman en la bella y tranquila localidad de Hyde, Gran Bretaña. Era un hombre de edad madura, educado, de buen carácter y aspecto bonachón. Si alguien necesitaba ayuda, a la hora que fuera, allí estaba el Dr. Chipman, dispuesto a verificar el estado de salud de niños, adultos y ancianos enfermos, a veces sin siquiera cobrar sus honorarios. Incluso si alguien se encontraba en aprietos económicos, el Dr. Chipman siempre era el primero en abrir su billetera. No por nada, sería descrito como uno de los pilares fundamentales de su comunidad. Todos adoraban al Dr. Chipman, sí, excepto el párroco del pueblo, el padre Dennis Meyer. Harold Chipman acostumbraba a asistir a la misa de los domingos en compañía de su familia, al igual que los cientos de fieles de la comunidad de Hyde. El padre Dennis Meyer era el encargado de leer la Biblia y dar el sermón dominical, pero también solía conversar con muchos de sus feligreses. En más de una ocasión, escuchó maravillas del afamado Dr. Chipman. Muchos le comentaban que se trataba de un eminente médico, muy solidario y preocupado por la comunidad en general. Los comentarios debieron ser bastante halagadores como para que el padre Meyer se fijara en el Dr. Chipman, pues a pesar de contar con aquella fama, se trataba de un hombre que pasaba completamente desapercibido a simple vista. Tras acercarse para conversar con el distinguido doctor, se llevó una desagradable sorpresa, o al menos así lo describió él mismo en una entrevista. Después de cruzar un par de palabras con Chipman, comenzó a sentirse incómodo. Aquel médico generoso y amable le despertó una extraña sensación de rechazo. De alguna manera, el padre Meyer notó que Chipman no era un hombre sincero y que además se sentía un ser superior. Aquella arrogancia hizo que Meyer se sintiera confundido. Todas las personas a las que conocía hace años le habían hecho excelentes comentarios sobre el mentado médico. Quizá había malinterpretado alguna de sus palabras. Con el pasar de los meses y tras conversar un par de veces más con Chipman, corroboró que se trataba de un sujeto tremendamente egocéntrico y soberbio. Al poco tiempo, dejaron de hablar y procuraron ignorarse mutuamente. El padre Meyer estaba convencido de que Chipman no era tan buena persona como todos en el pueblo aseguraban, pero no podía explicar exactamente por qué. Años más tarde, se daría cuenta que no estaba equivocado. Harold Frederick Chipman nació el 14 de enero de 1946 en un humilde barrio de Nottingham, Gran Bretaña. Fue el segundo de los 3 hijos de una sacrificada pareja de obreros que buscaban lo mejor para su familia. A diferencia de muchos otros asesinos seriales, la infancia de Chipman no fue realmente traumática, aunque sí existieron eventos que lo marcarían de por vida. Desde pequeño, Harold demostró ser un chico muy inteligente y obtenía notas sobresalientes en la escuela. En vista de que su hermano menor resultó ser más bien mediocre en los estudios y que su hermana mayor había abandonado la secundaria a los 15 años, sus padres decidieron apostar por el pequeño Harold,
en especial su madre. Para ella, era un niño brillante y lo animó a estudiar y ser un profesional exitoso. Lo alentaba constantemente, aunque resultaba ser excesivamente aprensiva, tanto que decidía quiénes eran sus amigos, cuándo debía compartir con ellos o no, cuándo debía jugar, y no le despegaba los ojos de encima. Por su parte, Harold adoraba a su madre y obedecía ciegamente todas sus exigencias. Era ella quien le recordaba constantemente lo inteligente que era, lo inmensamente superior que era sobre el resto, algo que el muchacho terminó por asumir como una verdad absoluta, desarrollando una personalidad individualista y narcisista. Poco le interesó compartir con otros chicos en su adolescencia, pues no consideraba digno a ninguno. Todo contacto con muchachos de su edad le resultaba innecesario. Tampoco contempló siquiera la idea de tener una novia, como la mayoría de sus compañeros de escuela. Sencillamente se sentía mejor solo. Como era de esperarse, Harold Shipman aprobó el examen de acceso a la secundaria y fue admitido en el High Pavement School, una escuela de estudios sumamente prestigiosa. Sin embargo, a los pocos meses, Shipman se vio sobrepasado por la carga escolar. Sus calificaciones resultaron ser más bien mediocres y debía estudiar muchas horas al día para llegar al nivel de sus compañeros. Encerrado en casa, sin amigos y sin distracciones, se sumergía en la lectura con el único fin de satisfacer las expectativas de sus padres. Aquella alienación pudo haberle afectado más de la cuenta, según varios psiquiatras que analizaron su personalidad, porque si bien las relaciones familiares eran normales, el nulo contacto con el resto de sus pares pudo llevarlo a imaginar una realidad inexistente, en donde él era efectivamente un ser superior, que no podía equivocarse o fallar, y mucho menos defraudar a su madre. Y si bien su rendimiento académico mejoró, Shipman tenía expectativas demasiado altas sobre sí mismo y se sentía frustrado por no ser el primero de su clase. Sus compañeros lo recordaban como un muchacho estudioso, inteligente y atractivo. También tenía una destacada participación en el equipo de rugby, y aunque lo tenía todo para ser alguien bastante popular, el joven no mostraba mayor interés en formar amistades. Podía integrarse y compartir con distintos grupos sin problemas, pero en el fondo nunca se involucraba emocionalmente con sus pares. Aquella vida social superficial e inconsistente le impidió desarrollarse normalmente incluso a nivel sexual. Algunos de sus conocidos recuerdan a Shipman acompañado por su hermana en las fiestas del club de rugby y bailando con ella durante toda la velada. A pesar de esto, nadie se burlaba de él. Sabían que era un muchacho silencioso, pero siempre tuvo una apariencia formal y adulta que despertaba cierto respeto. Aún en ese estado de aislamiento emocional, Shipman parecía ser un chico más y se integraba bien a las diversas actividades sociales cuando la situación lo ameritaba. 1963 sería un año particularmente doloroso para Harold Shipman, pues Vera, su madre, fue diagnosticada con un agresivo cáncer de pulmón. Cada vez que volvía del instituto, encontraba a su madre aquejada por un gran dolor, el cual solo cesaba cuando el médico de la familia asistía a la mujer inyectándole una dosis de morfina para calmar su padecimiento. El calvario duró varias semanas, hasta que el 21 de junio de ese mismo año, Vera falleció. Como era de esperar, la muerte de su madre lo dejó destrozado. Algunos especialistas aseguran que Shipman
podría haber asociado las inyecciones de morfina con una liberación del sufrimiento, o bien con el control absoluto sobre la vida y la muerte. Lo cierto es que hasta ese entonces jamás había mostrado interés por la medicina. Sea cierta esta teoría o no, Chipman decidió convertirse en médico. Tras terminar la secundaria, fracasó en su primer intento al no conseguir la nota suficiente para ingresar a la Universidad de Leeds. Pero tras volver a intentarlo en 1965 y con 19 años, consiguió aprobar los exámenes e ingresó a estudiar medicina. Las cosas parecían ir mejorando en la vida de Harold Chipman. Había logrado entrar a una prestigiosa universidad, tal y como su madre hubiese deseado, pero no solo eso. Durante sus viajes en autobús, conoció a una tímida chica llamada Primrose Oxtoby, con la cual se toparon en varias ocasiones. Poco a poco, entablaron una amistad que terminó en romance, y la muchacha quedó embarazada. 6 meses más tarde, se casaron y formaron una linda familia. Para 1970, tras 5 años de estudio, Chipman se licenció y posteriormente consiguió el título que lo capacitaba para ejercer la medicina de forma oficial. En 1972, el Dr. Chipman, de 28 años, contaba con diplomas en salud infantil, obstetricia y ginecología. Es en ese mismo año cuando cometió uno de sus primeros asesinatos. Después de varias investigaciones, se descubrió que la madre de una niña de solo 4 años de edad, que sufría de parálisis cerebral, le pidió al joven doctor que fuese amable con su hija mientras ella iba a la cafetería del hospital. Cuando la mujer volvió, la niña había muerto. Es posible que Chipman decidiera realizar una eutanasia de forma arbitraria, solo porque se le dio la gana. Quizás se sintió con el poder de matar y frenar el sufrimiento de aquella niña a voluntad, bajo su propia percepción de lo que era mejor para ella y su madre. En 1974, Harold Chipman se vio en la obligación de buscar un empleo mejor remunerado, pues iba a ser padre por segunda vez. Es así como consiguió un nuevo trabajo y se mudó con su familia a Todmorden, Yorkshire, en donde se empleó en el consultorio de Abraham Ormerod Medical Center. Para aquel entonces, Chipman había cambiado radicalmente su forma de ser. Pasó de mostrarse como un médico serio, huraño y callado a alguien mucho más extrovertido. Sus colegas lo respetaban y tomaban en cuenta todos sus consejos, como el de implantar un nuevo sistema de clasificación de los datos de los pacientes. Pero no todo fue positivo durante su estancia en aquel consultorio. A los pocos meses, algunos comenzaron a sentirse molestos con el Dr. Chipman, pues parecía tener problemas para trabajar en equipo. Reprendía a los enfermeros y enfermeras si tomaban alguna muestra de sangre a algún paciente, pues quería hacerlo solo él, así como tampoco permitía que los patólogos realizaran los exámenes a dichas muestras. En pocas palabras, no quería delegar absolutamente nada de su trabajo con los enfermeros u otros médicos, lo que terminó por ofender y hastiar a algunos de sus colegas. En 1975, la Brigada de Estupefacientes de West Yorkshire realizó una investigación debido a que descubrieron que un tal Dr. Chipman estaba encargando altas dosis de petidina, Demerol, un analgésico narcótico de venta controlada. Los farmacéuticos que vendieron las recetas al Dr. Chipman declararon a favor del médico ante la policía, pero ésta decidió mantenerlo bajo vigilancia por esta irregularidad. Por aquellos años, Chipman se había vuelto adicto al Demerol,
droga con la cual también habría asesinado a sus primeras víctimas. La adicción del Dr. Chipman estaba llegando a un punto álgido. Sufrió de varios colapsos que lo llevaron incluso a dejar de conducir su propio vehículo porque no se sentía capaz de hacerlo. Aún así, continuó asistiendo al trabajo, mientras su mujer hacía de chofer, trasladándolo todos los días al consultorio, en donde atendía celosamente a sus pacientes. Mientras la salud de Chipman empeoraba, sus colegas descubrieron que estaba falsificando recetas y utilizando petidina para su propio consumo. Aquello los alertó de inmediato y decidieron avisar a la policía, no sin antes encararlo. Para sorpresa general, Chipman les pidió que no lo delataran y que le ayudaran a conseguir más medicina. Evidentemente la respuesta fue negativa y Chipman presentó inmediatamente su renuncia. El doctor Harold Chipman terminó siendo internado en un hospital privado para rehabilitarse. Tras varios exámenes, fue declarado como un sujeto normal, aunque con tendencias depresivas, y se le recomendó someterse a un tratamiento psiquiátrico. Al año siguiente, en 1976, fue juzgado y declarado culpable por cargos de fraude y delitos relacionados con drogas, y se le ordenó pagar una multa de 600 libras. Tras un informe médico, se concluyó que ninguno de sus pacientes había sufrido ningún daño debido a su adicción a las drogas, y sumado a su positiva evaluación psiquiátrica, que más allá de su tendencia depresiva no señalaba nada anormal o potencialmente peligroso, finalmente se le permitió seguir ejerciendo como médico. En 1977, Harold Chipman acudió a una entrevista para postular al cargo de doctor en la pequeña comunidad de Hyde, en el condado de Grand Manchester. Era una localidad tranquila y apacible, espléndida para vivir en familia. Durante la entrevista con los otros facultativos, Chipman causó una grata impresión en sus colegas y se mostró transparente a la hora de reconocer el problema que tuvo años antes con las drogas. Posiblemente vieron en él a un hombre maduro y arrepentido de aquel error, que hablaba abiertamente y con franqueza, por lo que decidieron contratarlo. 14 años más tarde, Chipman decidió abrir su propia consulta e independizarse. Aunque se llevaba relativamente bien con la mayoría del personal de aquella consulta, que lo había acogido por más de una década, la personalidad egocéntrica y arrogante del Dr. Chipman despertó cierta antipatía en algunos colegas y el ambiente terminó por volverse desagradable. En agosto de 1992 abrió su propia clínica y de paso se llevó a varios pacientes de su antiguo trabajo, además de un par de empleados. Chipman no escatimó en esfuerzos para que su emprendimiento resultara fructífero, y así fue. En poco tiempo se convirtió en todo un éxito, sobre todo entre las personas de edad avanzada, pues Chipman incluía entre sus servicios visitas a domicilio a cualquier hora del día. Esto, sumado a la acostumbrada cordialidad y paciencia de Chipman para con los ancianos, le abrieron el camino para conseguir una estabilidad económica considerable, además de un estatus social gratificante. Un aspecto interesante en la evolución de Chipman fue el cómo se fue adaptando poco a poco a las reglas y normas sociales. Si cuando pequeño era un niño solitario y callado, ahora se había convertido en toda una autoridad. Sociabilizaba con todos en la comunidad, saludaba a sus pacientes por la calle, los visitaba de vez en cuando en sus domicilios, en donde facilitaba recetas o medicamentos. Parecía que solo le importaba la salud de los demás. Era tal su popularidad
que las horas de atención se agotaban en The Surgery, la consulta del Dr. Chipman, y es que además su propia esposa trabajaba como recepcionista, al igual que sus 4 hijos, que lo apoyaban en todo sin cuestionamientos. Era como si toda la familia Chipman estuviese unida por el bien de la comunidad. Una familia modélica por donde se le mirara. Pero algo estaba marchando tremendamente mal en Hyde, y solo una mujer se dio cuenta de aquello. Deborah Van Brugh trabajaba en la funeraria del pueblo y era hija del dueño. Era una mujer lista y no tardó en darse cuenta que la mortandad en Hyde comenzó a acrecentarse. Si bien se trataba de mujeres ancianas en su gran mayoría, notó extrañas coincidencias en todas estas defunciones. Le comentó a su padre que encontraba extraño que tantas pacientes del Dr. Chipman murieran en sus casas debido a causas naturales o infartos, y que además aquellos ataques los sufrieran justo cuando él se encontraba presente. De hecho, era el mismo Chipman quien les abría la puerta de los hogares cuando Deborah y sus ayudantes asistían a recoger los cuerpos. Otro aspecto preocupante era el hecho de que todas estas ancianas que fallecían de forma repentina y en presencia del Dr. Chipman se encontraban completamente vestidas y con sus ropas perfectamente ordenadas, sin ningún vestigio de que su médico las hubiese tratado de reanimar por medio de masaje cardíaco. Alan Macy, el padre de Deborah, creía que se trataba solo de una coincidencia. Era sabido que Chipman asistía a la gran mayoría de los ancianos de Hyde, pues era el médico de cabecera de cientos de familias en la comunidad. Pero Deborah le comentó que en los hogares que visitó para prestar los servicios funerarios nunca encontró medicamentos o equipos de soporte vital que denotaran que la persona fallecida se encontraba enferma o delicada de salud, algo que en estos casos es bastante común. Macy quedó muy pensativo con respecto a este último detalle y decidió solicitar una entrevista al Dr. Chipman. Pocos días más tarde, el Dr. Chipman atendió a Alan Macy en su propia oficina y respondió a todas sus interrogantes de forma calmada y convincente. Incluso ofreció enseñarle los certificados de defunción en caso de que tuviera alguna duda. Macy se sintió un tanto ridículo al cuestionar al afamado médico, así que se despidió y salió de su despacho, no sin antes excusarse. Aun cuando Alan Macy le explicó a su hija que no había nada que temer, ésta siguió convencida de que todo aquello no era una simple casualidad y que Chipman estaba ocultando algo. Si bien Deborah no se atrevía a asegurar que el médico estuviese asesinando a sus pacientes, por lo menos sospechaba que había una mala praxis de por medio. Durante 1997, Deborah siguió de cerca todas las defunciones relacionadas con el Dr. Chipman, y sus temores parecían confirmarse con cada nuevo deceso. Todas parecían coincidir con el mismo perfil. Eran mujeres ancianas, adineradas y que fallecían mientras su doctor las atendía en casa. No estaban enfermas de gravedad y sus muertes habían tomado por sorpresa a sus familiares más cercanos. A principios de 1998, Deborah Van Brugh estaba desesperada ante la situación que creía haber descubierto y decidió buscar ayuda. Le comentó de los extraños acontecimientos a Susan Booth, una de las doctoras del consultorio de Brooke, el cual se encontraba situado justo enfrente de la consulta del Dr. Chipman. Las sospechas de Deborah alarmaron a algunos de los doctores de Brooke y decidieron analizar el caso con suma cautela. Lo cierto es que un par de médicos que habían colaborado con Chipman tiempo atrás
tenían serias sospechas de que el doctor intervenía algunos de los certificados de defunción. Se comprobó que Chipman había emitido 16 certificados de cremación para sus pacientes durante los últimos meses. En ese mismo período, una clínica vecina había solicitado 14 certificados de cremación. La gran diferencia era que esa clínica atendía a 9.500 personas, mientras que la de Chipman solo atendía a 3.000. Linda Reynolds, una de las doctoras, decidió comunicarse con el juez de instrucción, John Pollard, para presentar las evidencias y las sospechas del personal médico de Brooke contra el Dr. Chipman. Ese mismo año, se inició una silenciosa investigación para averiguar qué estaba ocurriendo en Hyde, pero las pesquisas resultaron inútiles. No se detectó nada sospechoso en los movimientos de Chipman ni los certificados de defunción y cremación. Por lo visto, nadie más tenía sospechas de que estas ancianas fallecieran por negligencia médica o alguna motivación criminal por parte del Dr. Chipman. Esto, sumado al respeto y admiración que muchas personas sentían por él en Hyde, terminó por desbaratar la investigación e hizo suponer a los investigadores que la doctora Linda Reynolds estaba exagerando. Incluso algunos familiares de las personas fallecidas decían sentirse aliviados porque el Dr. Chipman había estado allí en los últimos momentos de sus seres queridos. Pero el respetable doctor terminaría por cometer un error que despertaría no solo las sospechas de sus colegas en la clínica Brooke, sino también las de la policía. La exalcaldesa de Hyde, Kathleen Grundy, era una anciana de 81 años que disfrutaba de buena salud y una vida social bastante activa. Pero sus amigas quedaron extrañadas cuando el 24 de junio de 1998, Grundy no acudió a la junta que habían organizado en el centro de mayores de Burnett House, por lo que decidieron visitarla y ver si se encontraba bien. Al llegar a la casa de Grundy, descubrieron a la anciana muerta sobre el sofá. Al buscar entre sus pertenencias, hallaron una tarjeta con el número telefónico del Dr. Chipman y lo llamaron de inmediato. Minutos más tarde, el médico se presentó en la casa de la exalcaldesa y certificó la defunción como muerte por causas naturales. La familia de la anciana quedó un tanto extrañada por la sorpresiva muerte de Kathleen, pero confiaban ciegamente en el Dr. Chipman, al igual que prácticamente toda la comunidad de Hyde. No se llevó a cabo ninguna autopsia y la señora Grundy fue enterrada en el panteón familiar. Sin embargo, a las pocas semanas, su hija, Angela Woodruff, recibió una carta de un bufete de abogados que incluía una copia del testamento de su madre. Para su sorpresa, el único heredero de toda la fortuna era el Dr. Chipman. Según el escrito, la mujer dejaba en claro que su familia contaba con una buena situación económica, por lo que había decidido dejarle a su fiel médico todas sus posesiones, incluida una vivienda evaluada en 380.000 libras. Las inconsistencias del documento eran alarmantes, pues en él no se mencionaba la existencia de una segunda vivienda ni su destinatario. Otro detalle que desconcertó a Angela era que su madre solía escribir todo a mano y este documento estaba mecanografiado. Estas y muchas otras observaciones la convencieron de que se trataba de una falsificación y no dudó en investigar qué estaba ocurriendo, pues el documento contaba con 2 firmas anexas de quienes en teoría fueron testigos de que la señora Grundy había redactado dicho testamento. Casi de inmediato descubrió que estos 2 testigos eran 2 pacientes de Chipman que firmaron dichos papeles sin saber de qué se trataba.
Con toda esta información, Angela acudió a la policía. El 1 de agosto, y ante las abrumadoras pruebas entregadas por Angela Woodruff, la policía decidió exhumar el cuerpo de la anciana. Al mismo tiempo, se procedió a registrar el domicilio y la consulta del Dr. Harold Chipman. Este se mostró molesto ante la insistencia de los investigadores, que le requisaron los historiales médicos, una computadora y una máquina de escribir. Posteriormente, se comprobaría que el testamento había sido mecanografiado en aquella máquina hallada en la consulta de Chipman. Ante la evidencia, aseguró que la anciana Grundy se la había pedido prestada, pero que no le había dicho para qué la necesitaba exactamente. Dijo no recordar cuándo ni quién se la había devuelto. Por otro lado, el testamento fue sometido a un completo análisis forense y se hallaron las huellas digitales de Chipman y sus 2 pacientes, pero ninguna de Kathleen Grundy. Poco a poco, las pruebas iban cercando al afamado doctor, el cual aún parecía convencido de que saldría airoso. Se mostró desafiante y arrogante durante los interrogatorios, incluso cuando los resultados de la autopsia revelaron que Kathleen Grundy había fallecido a causa de una sobredosis de diamorfina. Los antecedentes relacionados con problemas de drogas del Dr. Chipman no lo ayudaron en lo absoluto y lo convirtieron en el principal sospechoso. La policía encontró más evidencia cuando en el diario de vida de la difunta señora Grundy apareció apuntada la visita del Dr. Chipman el mismo día de su muerte, horas antes de que fuese hallada sin vida y de que el mismo doctor se presentara a certificar su fallecimiento. Chipman confesó que efectivamente había visitado a Kathleen Grundy poco antes de su muerte, pero que solo lo hizo para sacarle una muestra de sangre. Está de más decir que aquella muestra nunca existió. El 7 de septiembre de 1998, la policía no tuvo más alternativa que arrestar al Dr. Chipman, acusado de asesinato y falsificación de documento público. Durante todo el interrogatorio, Harold Chipman se mostró molesto por lo que consideraba una falta de respeto por parte de la policía hacia su persona. En vista de que la evidencia se acumulaba, terminó por asegurar que la señora Grundy era una adicta a la morfina y que ese podía ser el motivo del hallazgo de la droga en su cuerpo. Sin embargo, nadie le creyó. Es más, el superintendente decidió ampliar la investigación en vista de que se presentaron los documentos en los cuales Chipman había sido investigado meses antes por las extrañas y consecutivas muertes en varios de sus pacientes. Los cadáveres de Joan Melia, Winifred Mellor, Bianca Pomfret, Mary Quinn, Ivy Lomas, Jan Lilly, Muriel Grimshaw e Irene Turner fueron exhumados entre septiembre y diciembre de 1998, y en todos ellos se encontraron rastros de morfina. A principios de 1999 se sumaron a la lista Nora Nuttall, Kathleen Wagstaff, Maureen Ward, Pamela Hillier, Mary West y Lizzie Adams. También se descubrió que varios de los historiales médicos de los pacientes fallecidos de Chipman, que se encontraban en su computadora, habían sido alterados, incluyendo enfermedades inexistentes que podrían explicar sus decesos y crear una coartada para su posterior asesinato. De hecho, uno de los certificados de defunción que Chipman emitió a una de sus pacientes fue ingresado días antes de que ésta muriera, lo que deja en claro que planificaba con antelación sus crímenes. Mientras el Dr. Chipman era acusado por varios asesinatos, la comunidad de Hyde se encontraba conmocionada y aún no salía de su asombro. Todos lo conocían, compartían con él
Le confiaban a sus hijos, padres o abuelos enfermos. Muchos sabían que Chipman había acompañado a varios de sus familiares que ya habían partido en su lecho de muerte, y aquello sembró tremendas dudas sobre si habían fallecido por causas naturales o asesinados por el doctor. Algunos buscaron acercarse al padre Dennis Meyer, pues sabían que había percibido algo extraño en Chipman, pero este no tenía ninguna respuesta que pudiera consolarlos. Las llamadas a la policía se multiplicaron y exigían una investigación más a fondo. Las autoridades se vieron sobrepasadas. Al mismo tiempo, la prensa anunciaba la noticia de forma escueta. Se aseguraba que un doctor de la localidad de Hyde podía ser un asesino en serie y que era sospechoso de 20 crímenes. Gran Bretaña y el mundo entero estaban conmovidos por el caso del doctor asesino. Harold Chipman fue acusado formalmente de un total de 15 asesinatos, pero las investigaciones continuaron y no resultaron nada auspiciosas, sobre todo cuando se descubrieron más y más muertes en su bitácora, las cuales sobrepasaban con creces el promedio de otros médicos. Ya no se trataba de 15 personas fallecidas en extrañas circunstancias bajo los cuidados de Chipman, sino que 218, lo que lo convertía en uno de los más prolíficos asesinos en serie de la historia. Durante el allanamiento de su hogar, se descubrieron pequeñas joyas que el psicópata robaba a sus víctimas, posiblemente a modo de trofeo. A veces, vaciaba sus carteras después de asesinarlas y hurtaba unas cuantas libras, aunque nada realmente significativo. Nada que justificara haberlas asesinado. Cuando la noticia tomó más fuerza, se hizo conocido a nivel internacional como el Doctor Muerte, y su fotografía se difundió en todos los medios de comunicación. El caso de Harold Chipman, el doctor narcisista, arrogante y egocéntrico que le gustaba jugar a ser Dios, hizo palidecer a la opinión pública y a la medicina, cuestionando y obligando a repasar los procedimientos médicos, pues llevaba más de 20 años asesinando sin ser detectado. Las pesquisas continuaron una vez que Chipman fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas el 31 de enero del año 2000. La cifra final de asesinatos llegó a barajarse por encima de las 350 víctimas. Incluso, en cierto momento, se llegó a hablar de 512, pero fue imposible corroborar dichos números. Se habían gastado millones en la investigación y debido a que Chipman llevaba décadas asesinando, resultaba extremadamente difícil resolver todos y cada uno de sus crímenes. Cuando algunas publicaciones amarillistas insinuaron que la cantidad de asesinatos era de 4 dígitos, las autoridades optaron por mantener hermetismo absoluto en vez de salir a desmentir la noticia. Harold Chipman sostuvo su inocencia hasta el final, aun cuando se vio acorralado por las evidencias y fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión. Siempre se mostró esquivo con los psiquiatras que lo trataron y resultó inútil intentar hacerle confesar qué lo había movido a asesinar a tantas personas. Simplemente no quiso cooperar, dejando una nebulosa con respecto a sus motivaciones, sobre las cuales los especialistas solo consiguieron especular. Algunos aseguraban que Chipman se creía un ser superior y que tener el control sobre la vida y la muerte de sus pacientes le complacía. Otros decían que cada vez que asesinaba, revivía la trágica muerte de su madre y que era posible que sintiera la gratificación de quitarle el dolor a alguien que en el fondo estaba completamente sano. Otra teoría apuntaba a que Chipman era un sujeto que sencillamente disfrutaba con ver morir a sus semejantes, en una suerte de juego de control que lo hacía sentir poderoso.
Un punto aparte fue el asesinato de la ex alcaldesa de Hyde, Catherine Grandi, pues en él Chipman cometió una serie de errores impropios de su modus operandi. Redactó un testamento poco creíble e incoherente, algo que llamó la atención de muchos investigadores del caso en vista de que había actuado cuidadosamente durante años. Para algunos, representaba el hastío de su carrera criminal. Quizá, en el fondo, quería ser atrapado. Harold Chipman se suicidó en su celda el 13 de enero del año 2005, un día antes de cumplir los 58 años, ahorcándose con una sábana en la cárcel de Wakefield, en Yorkshire. Hasta donde se sabe, si Chipman fallecía después de los 60 años, su mujer recibiría solo la mitad del dinero de su pensión. Es posible que lo hiciera para dejar a su familia con una renta más elevada, o tal vez lo hizo movido por su depresión. No dejó ninguna nota suicida explicando su determinación, pero el hecho de que se quitara la vida podría coincidir con esa obsesión que lo gobernó desde siempre: tener el control absoluto sobre la vida y la muerte, incluso la suya. El perfil psicológico de Chipman no quedó claro, debido principalmente a su hermetismo. Posiblemente se tratara de un psicópata adicto al poder y el control, y que en él encontrara cierto placer, pero solo son conjeturas. El Doctor Muerte dejó una huella indeleble tanto en el mundo de la criminología como en el de la medicina. Cometió cientos de asesinatos sin ningún sentimiento de culpa, aprovechándose de su condición de médico y de la buena fe de sus pacientes, quienes jamás sospecharon que las inyecciones que les suministraba para calmar sus molestias no eran otra cosa que dosis mortales de morfina. Chipman fue lo suficientemente astuto al escoger a sus víctimas, pues en su gran mayoría se trataba de mujeres ancianas que, si bien no se encontraban enfermas de gravedad, se comprendía que pudiesen sufrir algún ataque cardíaco debido a su avanzada edad. En julio del año 2005 se construyó el Jardín de la Tranquilidad en Hyde Park, en memoria de las víctimas del Doctor Muerte. Al lugar suelen asistir los familiares y también aquellos que aún sospechan que la vida de sus seres queridos les fue arrebatada injustamente por el asesino. ¿Por qué mataba exactamente el Dr. Chipman? Esta es la pregunta que muchos especialistas aún no consiguen responder de manera satisfactoria. Tony Fleming es un ex convicto que vivió la experiencia de ser compañero de celda del Dr. Harold Chipman. Fleming estaba aterrado, pues sabía que compartía habitación con uno de los peores asesinos de la historia moderna, y aquello se lo recordaban todos los días los otros presidiarios, quienes lo alentaban a asesinarlo para salvar su propia vida. A pesar de que Chipman no se mostraba agresivo, parecía tener un carácter intimidante y controlador, lo que comenzó a pasarle factura a Fleming. Estaba seguro de que sería asesinado por su compañero de celda en cualquier momento. Sumido en una terrible depresión, con insomnio y abrumado por la compañía del temible asesino, decidió suicidarse. Tony Fleming ya había perdido el sentido tras ahorcarse dentro de su celda, cuando el Dr. Chipman consiguió reanimarlo y así salvarle la vida. Lo abrazó emotivamente y lo confortó, diciéndole que ya estaba a salvo. Posteriormente, ambos se volvieron amigos. Fleming declararía años más tarde que se sentía sumamente agradecido del Dr. Chipman y que tras aquella experiencia le perdió el miedo e incluso se ganó su respeto y confianza. Lo describió como un hombre educado y sumamente inteligente que constantemente le daba charlas antisuicidio
y de cierto modo se convirtió en su médico de cabecera. A pesar de su amistad con el doctor, confesó que lo descubrió acercándose a él durante la noche, poniéndole las manos en los hombros muy cerca de la garganta, supuestamente para girarlo, porque estaba roncando. Aunque esto le resultaba sospechoso, pensaba que si ya lo había salvado de morir una vez, no tenía sentido pensar que ahora quería matarlo. Aunque Harold Chipman jamás admitió ninguno de sus crímenes, sí le confesó a Fleming que pensaba que era responsable de la muerte de 58 de sus pacientes, aunque por negligencia. A día de hoy, Tommy Fleming cree que Chipman era inocente. Desde un punto de vista psicológico, Chipman parecía sentirse con la capacidad de disponer si una persona debía vivir o morir. Eso lo hacía sentirse poderoso o un ser superior, como él mismo se describió en algún momento. Es probable que en el caso de su compañero de celda, Tony Fleming, experimentara cierta gratificación en un extraño comportamiento obsesivo, inverso al que desempeñaba como asesino serial. Le salvó la vida a alguien que había decidido suicidarse. Incluso conversaba con él, dándole sermones sobre la importancia de vivir y lo alentaba a no volver a intentarlo. Podemos asumir que en el fondo, aquello no era más que otra forma de ejercer un control absoluto sobre una persona. No todos los psicópatas asesinos son necesariamente sádicos extremos. Otras de sus características es que son manipuladores, narcisistas, mentirosos patológicos, carecen de remordimientos, poseen un encanto superficial y son adictos al poder y el control. En todos estos apartados, el Dr. Harold Chipman parece encajar a la perfección. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.